Bendy Secrets of the Machine, un título que nos dejó con mucha intriga ya que no estábamos completamente seguros de qué podía tratar, y como todo buen videojuego de la saga de Bendy, este nos trae algunas cosas nuevas e interesantes por analizar. Es por esto que en este video he decidido contarte 25 curiosidades de este nuevo título. Pero antes de comenzar, este video está patrocinado por World of Warships. World of Warships es un videojuego de estrategia y combate naval totalmente gratis, entre diferentes tipos de embarcaciones como acorazados, destructores, portaaviones, cruceros y submarinos. La idea de este videojuego es vencer a tus enemigos y convertirte en un auténtico capitán, ya sea jugando solito, como yo que no tengo amigos, o jugando con varios panas en el modo multijugador, con los gráficos impresionantes que nos proporciona World of Warships. Este juego se actualiza todos los meses, por lo que tendrás muchísimo contenido que disfrutar, ya sean nuevos barcos, naciones para desbloquear, modos de juego. No esperes más y descarga World of Warships de manera gratuita abajo en la descripción. Y si lo haces y utilizas el código BRAVO, podrás obtener 500 doblones, 1.5 millones de créditos en el videojuego, una nave y 7 días de cuenta premium para este juego. Muchísimas gracias a World of Warships por patrocinar este video. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. El juego de Bendy fue mostrado sin ningún tipo de publicidad. Las últimas semanas, varios fans de la saga de Bendy hicieron el descubrimiento de este nuevo videojuego que estaba a través de Steam, y aunque esto emocionó a muchos, se nos hizo bastante curioso el hecho de que no se le fuera agregado prácticamente ninguna publicidad a este videojuego, haciéndonos pensar si verdaderamente era uno oficial. De hecho, de momento ni The Medley ni Mike, que son los devs principales de la franquicia de Bendy, y ni siquiera alguna cuenta oficial ha explicado el significado detrás de este juego. Este juego no tiene nada más que misterios y curiosidades, pues no es para nada casualidad que el juego haya salido este 14 de abril, ya que el 14 de abril se supone que es una fecha importantísima para la saga de Bendy, apareciendo en incontables ocasiones, así como siendo mencionada hasta en las cintas de audio grabadas que fueron subidas por la cuenta de Joy Drew Studios de manera oficial hace unos años atrás, lo que hace que este día sea particularmente mágico para esta saga. Además de esto, el juego se encuentra de manera gratuita en Steam, así que no tendrás que gastar ni un solo centavo para poder jugarlo. En el videojuego comenzaremos a las afueras de una casa en medio de la tormenta, en un mundo muy extraño y parecido a una especie de sueño, donde se encuentra el número 34 al lado de una puerta, seguido de una silla. Si entramos a este lugar, podremos ver varios pasillos alargados seguidos de un portal que nos llevará directamente hasta la máquina de tinta, pues no es misterio que este sea el nombre del juego, ya que acá se nos revelarán constantemente por medio de códigos y puzzles varios detalles importantes de la historia de Bendy. Uno de los más grandes detalles se encuentra nada más que entramos al portal y llegamos a la sala donde está la máquina de tinta, pues acá podremos encontrar una máquina expendedora de las latas de tocino de Bendy, la cual no solamente podremos beber, sino utilizar estas latas para lanzarla a diferentes objetivos y así progresar en este videojuego. Además de esto, como detalle curioso, dentro de los archivos del juego, esta máquina expendedora se llama literalmente Fred. Esta máquina expendedora podrá no solamente dispensarnos la conocida sopa de tocino, que de por sí ya es algo súper reconocible dentro de la saga de Bendy, sino que también podrá dispensarnos una lata de frijoles, los cuales podremos utilizar para acceder a otras áreas dentro del videojuego. Esta lata de frijoles también guarda bastante simbolismo, ya que si bien las latas de sopa de tocino representarían a Joy Drew Studios, estas latas de frijol vendrían a representar a Gent Corporation, la empresa responsable de crear la máquina de tinta del primer videojuego. Acá podremos encontrar un televisor junto a varios botones con rostros de los personajes de Bendy, entre los que encontramos a Bendy, Alice Angel, Boris y finalmente Ship Ahoy Dudley, un personaje de caricaturas marinero que hizo aparición en Bendy and the Dark Revival como jefe final, y que de hecho si golpeamos con la lata cada uno de los botones, podremos ver que en su reverso estará una versión malvada de cada uno de ellos que vemos a lo largo de los juegos. Si hacemos ciertas combinaciones dentro del videojuego, podremos obtener 3 teasers. El primero es un teaser del siguiente videojuego de Bendy que saldrá este año, Bendy the Cage, un videojuego que estará protagonizado por Henry Stein, el protagonista del Bendy original,
El segundo teaser nos mostrará una imagen de otro juego de Bendy en desarrollo, Bendy The Silent City, un videojuego de estilo shooter que será para mayores de 18 y que seguramente tendrá un contenido no apto para niños, una dirección de la franquicia bastante interesante y extraña considerando que Bendy es una de las sagas más populares entre jóvenes. Y finalmente tendremos un teaser de Bendy 3, siendo posiblemente una secuela de Bendy and the Dark Revival. En una parte del juego podremos encontrar un kanji, que es como se le conoce a los caracteres japoneses, escrito con tinta en una pared. Este kanji dice malvado o demonio, lo que podría ser perfectamente una referencia al demonio de tinta. Y hablando del demonio de tinta, es bien sabido que este personaje aparece dentro de este videojuego, a pesar de no ser el antagonista principal. Y es que hay dos formas correctas para hacer que aparezca y nos mate. La primera es pausando el juego durante mucho tiempo. Si lo dejas pausado durante un periodo largo de tiempo, el demonio de tinta podrá despausarte el juego para matarte automáticamente. Y la segunda forma es rompiendo varios de los carteles de Bendy con una lata, lo que hará que aparezca una línea de voz de Alice Angel diciendo que a él no le gusta que hagas eso, haciendo referencia por supuesto al capítulo 3 de Bendy, en el que Alice dice exactamente lo mismo al encargarnos de romper varios carteles de Bendy por todo el estudio. En este videojuego hay un personaje que nos acompaña de forma amistosa, siendo este Bugtime Goofy. Este personaje al parecer pertenece a Gent Corporation, siendo un personaje amistoso que nos acompañará en nuestro trayecto en varias ocasiones, dándonos la bienvenida al viejo teatro, un lugar donde se encuentra un enorme proyector. Si lo fastidiamos lanzándole varias latas, este personaje explotará por algún motivo. Si lanzamos una lata al proyector, podremos ver cómo este se enciende, mostrándonos una película bastante corta donde aparece la palabra Reject, Submit, Gent Corporation, que traducido vendría a ser rechaza, somete, Gent Corporation, seguido de varias imágenes de un cerebro, un ojo y donde incluso hasta aparece el demonio de tinta. Fuera de que la película es bastante extraña, lo más destacable son los Dark Puddles, que es como se le conoce a estos pozos enormes de tinta que recubren todo el estudio, y donde acá están ausentes por completo. En este lugar podremos encontrar varias cosas curiosas, como una manito que podremos abrir y cerrar y que se puede hallar fácilmente en prácticamente todos los lugares de este juego. Esta manito no se sabe de momento su funcionalidad, pero parece que será parte de un easter egg mucho más grande. Además de esto podremos encontrar un póster de Bendy que curiosamente posee 3 rayas en la mano, algo que hace referencia a cómo era la forma original de esta manito de Bendy en la beta del juego. Además de un póster de Lone Wolf, otro videojuego de Bendy que está en desarrollo pero del que se desconoce mucho. Si consumimos excesivamente latas de sopa de tocino y nos dirigimos hacia donde está el póster, podremos encontrar un easter egg bastante gracioso, en el que podremos ver a varios personajes de la saga de Bendy haciendo un baile de celebración. Cabe destacar que este easter egg está meramente puesto para los jajas y no forma parte de la historia de Bendy, ya que veremos a Link Demon junto a los demás antagonistas en momentos donde no deberían, además de ver a un nuevo extraño personaje. Bendy nos podrá estar observando en nuestro trayecto en todo momento, ya que varios cartones de Bendy podrán asomarse por pequeños lugares solamente para intentar asustarnos y tomarnos desprevenidos. En esta misma sala donde se encuentra la máquina de tinta, se puede encontrar un easter egg de lo que parece ser un viejo cassette de estilo de videojuego de Nintendo, donde aparece Bendy. Este de hecho es una referencia a una imagen de meme hecha por The Medley, donde creó un Bendy 64 a modo de broma. Este juego por supuesto que no existe y de hecho solamente está puesto como chiste. En el juego también habrá una caja de misterio, la cual no contiene nada, pero si damos clic unas 414 veces, haciendo referencia al número de este día 14 de abril, se podrá abrir. Esta caja tiene la apariencia de una de las cajas de la saga de Nintendo de Mario Bros. A lo largo de las actualizaciones de este juego se han agregado o eliminado cosas, como por ejemplo se quitó un cartel que tenía el videojuego cuando salió durante la mañana, así como también se cambió la máquina de tinta, ya que originalmente no existía tal cosa y de hecho solamente había una silla que estaba en medio del todo, y antes de eso directamente no había nada. Este juego parece ser una especie de demo técnica o algo por el estilo, y es que hace unos días atrás los desarrolladores de Bendy nos revelaron que habían estado trabajando con el motor de Unity, que es el que utilizan para crear todos y cada uno de los juegos de esta saga, y de hecho parece que han mejorado muchísimo tanto en optimización, texturas e incluso cómo se interactúa con los objetos
objetos y personajes, siendo la primera vez que podemos hacer cosas tan tontas como aplastar pequeñas cucarachas que se encuentran en la casa que atravesamos. El videojuego parece estar protagonizado por Riley Wells, un personaje totalmente nuevo y único en la saga de Bendy. En el videojuego tendremos que recorrer varios pasillos tratando de recuperar nuestros recuerdos, casi como si todo esto se tratara de una especie de sueño, en los que vamos recordando varios sucesos trágicos de la vida de este personaje. Este sueño parece que retrata de forma no ordenada varios eventos de la saga de Bendy, explicándonos varias cosas de la vida de Riley. Este estilo de narrativa se asemeja mucho a la vista en Five Nights at Candy's 3. Se nos cuenta a través de narrativa visual que Riley era una niña muy feliz y alegre, amante de los dibujos y de las caricaturas, pero que desafortunadamente perdió a sus padres cuando era muy chica por un accidente automovilístico. Esto traumó a la niña de por vida e hizo que la chica cayera en una inmensa depresión, haciendo dibujos bastante turbios de un coche con la apariencia de un cartoon, lo que hizo que su representante legal, aparentemente una mujer, tuviera que ser llamada a la dirección del colegio que Riley iba, ya que asustaba a todo el mundo. Dentro de la casa de Riley veremos varias botellas de alcohol, seguramente simbolizando el alcoholismo de la representante de esta niña. Pasan los años, entre sus 15 y 17 años, y ella trata de ingresar para trabajar en Joy Drew Studios, siendo aceptada temporalmente. Sin embargo, luego de ver su trabajo bastante turbio, fue despedida inmediatamente. Este despido la obligó a buscar refugio en otro lugar, Gend Corporation, donde no sabemos de verdad si fue aceptada, pero lo más probable es que sí, dando lugar a que ella fuera la diseñadora de la máquina de tinta junto a Tom Connor, el Tom que está casado con Alice en la historia de Bendy. O quizás ella fue la culpable de crear las mórbidas criaturas que vemos en la tinta, algo que todavía no sabemos con certeza. Después de terminar todo esto, apareceremos afuera del juego una vez más, siendo acompañados por este personaje que les conté desde el principio, solo que esta vez no podremos volver a la máquina de tinta, sino que aparecerá frente a nosotros, encerrándonos en una calle angosta, el automóvil que amenazaba a Riley cuando era una niña, el dibujo que ella dibujaba, convirtiéndose en un monstruo enorme del que no podremos escapar, siendo nuestra peor pesadilla. El automóvil nos persigue como jefe final, y de hecho no es un personaje nuevo, es un personaje que hizo aparición en el videojuego ahora eliminado Bendy in Nightmare Run, lo que podría representar la canonización y el regreso de este personaje ahora como uno oficial. Su nombre es Gasket y el personaje representa el trauma de Riley, pero de forma caricaturizada.